Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 310, parte tercera, Filosofía escolástica, capítulo 20, Juan Duns Scoto, 306, El ser y Dios. Las tesis de la doctrina de Duns Scoto expuestas hasta ahora son el resultado de una investigación que se esfuerza por mantenerse dentro del espíritu del aristotelismo. Como Aristóteles, Duns Scoto ha situado la metafísica por encima de todas las ciencias, como condición y fundamento de las mismas. Como Aristóteles, ha entendido la metafísica como una teoría del ser en cuanto ser. Como Aristóteles, ha desarrollado esta ciencia como una teoría de la sustancia, que no se puede entender si no es con referencia a la clásica exposición del libro 7 de la metafísica. Su teoría de la universal es, en realidad, la teoría de la sustancia como una pura estructura ontológica, que es al mismo tiempo fundamento de la universalidad lógica y de la individualidad natural. La fidelidad al espíritu del aristotelismo conduce a Duns Scoto a otro de los rasgos característicos de su doctrina, la afirmación de la univocidad del ser, en decidida oposición polémica con Santo Tomás. El concepto del ser, que es el objeto propio de la metafísica, es, como se ha visto, el concepto primero y fundamental. Está más allá de todas las categorías y de todas las determinaciones genéricas. Esto es, no entra en ninguna categoría ni en ningún género. Como tal, es trascendente. La noción de ser es común a todas las cosas existentes, común, por tanto, a las criaturas y a Dios. Es noción unívoca, no análoga, y Duns se detiene a mostrar las consecuencias imposibles que derivan de admitir su analogía. Su argumento fundamental es que, si no se admite un significado del ser común a Dios y a las criaturas, es imposible conocer nada de Dios y es también imposible determinar ninguno de sus atributos, partiendo por vía causal de las criaturas. De hecho, así como no se podría conocer nada de la sustancia que nos es conocida sólo a través de sus accidentes sensibles, si no hubiese un concepto común a aquella y a estos accidentes, que es precisamente el concepto del ser, así no se podría conocer nada de Dios, salvo que fuese un concepto común a Dios y a las criaturas. Y no puede haber otro concepto tal más que el del ser. No se podría, por ejemplo, ascender a la sabiduría que nosotros aprendemos en las criaturas, hasta la sabiduría de Dios, porque ésta no tendría con aquella nada común. Y sería lo mismo afirmar que Dios es una piedra, porque entre la piedra creada y la predicada de Dios no habría relación menor que la que hay entre la sabiduría creada y la sabiduría divina. A la analogía de proporcionalidad, afirmada por Santo Tomás, Duns Scoto objeta que esta analogía confirma precisamente la imposibilidad de afirmar analógicamente cualquier atributo de Dios partiendo de las criaturas, ya que en virtud de esta analogía no se puede afirmar que Dios posea aquella perfección que se encuentra en las criaturas, sino sólo que es la causa de ella. Ahora bien, que Dios sea causa de una perfección creada no implica que Dios tenga un atributo semejante a esta perfección, a menos que no se admita una semejanza entre el atributo divino y la perfección creada, semejante que puede justificarse solamente admitiendo un concepto común a Dios y a las criaturas, concepto al que no se puede llegar ciertamente ascendiendo por la vía causal de las criaturas a Dios. Por otra parte, el que el ser deba atribuirse unívocamente a Dios y a las criaturas no excluye su diversidad. Dios y la criatura son diversos en su realidad respectiva, que no tienen nada en común. El principio de la univocidad del ser lo considera Duns Scoto como un medio que tiene el hombre para demostrar la existencia de Dios. Nos permite, en primer lugar, descubrir la imposibilidad de la prueba ontológica, tal como la ha expresado San Anselmo. Ciertamente, si la proposición Dios existe se entiende como unidad del ser y de la esencia divina, es necesario decir que es evidente
en cuanto no hace otra cosa que reconocer a Dios, el ser en general, sin determinar la realidad de tal ser. Si en cambio se hace cuestión de la realidad propia de Dios, del ser que le corresponde en cuanto lo pensamos mediante un concepto propio, esto es, no común a él y a las criaturas, como por ejemplo el de ser necesario, de ser infinito o de sumo bien, entonces no se puede resolver la cuestión sino con una demostración a posteriori. Puesto que todos los conceptos que determinan la realidad propia de Dios no son simples, sino resultado a su vez de varios conceptos, su unión para formar el concepto de Dios debe ser justificada con una demostración, la cual debe proceder, como todo nuestro conocimiento, de los efectos a la causa. En otros términos, sólo se puede atribuir a priori a Dios el ser en general, solamente aquel predicado ontológico que es común a él y a las criaturas, pero la realidad determinada que le corresponde en virtud de un concepto propio que el hombre se forma de él, debe ser demostrada, y puede ser demostrada partiendo de la experiencia. A priori sabemos que de alguna manera Dios existe, pero que Él sea el sumo bien o el ser necesario o infinito, podemos saberlo solamente en virtud de una demostración causal. De esta naturaleza son, en efecto, las pruebas que Duns aduce para la existencia de Dios, puesto que lo que hay de producible en el mundo ha tenido que ser producido por una causa, y puesto que no se puede ir hasta el infinito en la cadena de las causas, es menester llegar a una causa primera o, como Duns dice, una primeridad necesaria, incausable y existente en acto. Esta prueba está obtenida de la consideración de la causa eficiente. Otra es deducida de la consideración de la causa final. Hay un fin absoluto, que es absolutamente primero, esto es, no subordinado a ningún otro fin. También este fin absoluto es incausable y actual. En fin, y es una tercera prueba, debe haber una naturaleza, en fin, y es una tercera prueba, debe haber una naturaleza eminente, primera por su perfección absoluta, y también debe ser incausable y actual. Hay, pues, tres primacías que son inseparables, y no pueden hallarse más que en una sola naturaleza, puesto que el ser absolutamente primero no puede ser más que uno. Las tres primacías expresan los tres aspectos de la bondad suma, que necesariamente coinciden: la suprema comunicabilidad, la suprema amabilidad y la suprema perfección. Entre los conceptos que se pueden tener de Dios, uno solo expresa, según Duns, la naturaleza intrínseca de Dios, y es el infinito. Este, en efecto, es un concepto más simple que el de bien u otro semejante, ya que el infinito no es un atributo o una determinación del ser, sino un modo suyo intrínseco y no accidental. Si se dice que Dios es sumo, se le da una determinación que le compete respecto a las cosas que son distintas de él. Es sumo entre todas las cosas existentes. Pero si se dice que es sumo en su naturaleza intrínseca, entonces esto no significa sino que es infinito. Esto es, que trasciende todo grado posible de perfección. La infinitud divina lleva hasta el límite todos los atributos de Dios, sin identificarlos en la unidad de su esencia. Duns se aleja de la doctrina dominante en la escolástica, según la cual los atributos de Dios serían, en su multiplicidad, incompatibles con la simplicidad de la esencia divina, y por esto se identificarían sin más con tal esencia. Él admite entre los atributos divinos distinción formal, que es característica de su doctrina y que hemos ya visto que interpone entre la naturaleza común y la entidad individual. Las perfecciones divinas, dice, se distinguen ex parte rei, no realmente, sino formalmente. Entre ellas no hay solamente una distinción de razón, como habría si sólo fuesen modelos diferentes de definir y concebir la única esencia divina, ni tampoco hay una distinción real, como la habría si fuesen realidades numéricamente distintas y separadas. Hay una distinción formal, en el sentido que la una es diversa de la otra, puesto que tiene una naturaleza o una esencia diversa,
diversamente definible. Esto, en efecto, implica la distinción formal, la diversidad de definiciones que expresan las esencias o quiridades respectivas de los términos distintos. Ahora bien, si la definición de la bondad es diversa de la sabiduría en las cosas creadas, será también diversa en la esencia infinita de Dios. La infinitud que caracteriza una perfección divina aumenta su grado más allá de todo límite, pero no modifica su naturaleza. Las perfecciones, por tanto, continúan siendo también en Dios diversas formalmente una de otra. La ratio formalis de cada una de ellas es diversa de la de las otras. Dios es inteligencia y voluntad, y la inteligencia y la voluntad son idénticas en su esencia. Como inteligencia, Él conoce no solo su esencia, sino también, y en virtud de su misma esencia, las cosas creadas. Pero a diferencia del entendimiento humano, que tiene necesidad de la especie para entender las cosas, porque no puede serles presente en su realidad, la inteligencia divina no tiene necesidad de intermediarios. En ella está presente la realidad misma, y su objeto es la realidad conocida. El mundo inteligible no es sino el mundo externo en cuanto existe representativamente como mundo conocido en la mente divina. La idea del mundo real no es otra cosa que el mundo inteligible, esto es, el mundo en su ser conocido. En cuanto a la voluntad divina, ella es el fundamento verdadero de la esencia divina. Es verdaderamente causa primera y absoluta, en cuanto no hay ningún motivo que la preceda y pueda de alguna manera determinarla. No hay ninguna causa por la cual la voluntad divina quiso esto o aquello, sino que la voluntad es la voluntad y ninguna causa la precede. Aquí está expresado verdaderamente el principio del llamado voluntarismo de Duns Scoto. La voluntad es el principio de la contingencia absoluta. Se aparta de cualquier necesidad y es la única causa de sí misma. Se explica, por tanto, como la atribución de cualquier elemento al dominio práctico de la voluntad equivalga a una negación de su necesidad, esto es, de su demostrabilidad racional. Se explica también el que toda intervención directa de Dios en la constitución del mundo deba ser considerada por Duns como indemostrable, en cuanto queda excluida del orden racional del mundo mismo. Es este el motivo por el cual Duns sostiene que la omnipotencia de Dios es indemostrable y constituye un puro artículo de fe. Que Dios actúe como causa primera a través de la acción de las causas segundas es una verdad demostrable, por la cual se puede, además, llegar, como hemos visto, a la misma existencia de Dios. Pero que Dios produzca inmediatamente, esto es, prescindiendo de toda causa intermedia, toda cosa que no sea en sí necesaria o no incluya contradicción, es una afirmación que no puede ser demostrada, sino solamente creída. La voluntad de Dios es absolutamente libre, aunque la libertad divina no se entienda como la humana, como la posibilidad simultánea de actos opuestos, ya que esta posibilidad implica una imperfección que no puede atribuirse a Dios. La libertad de Dios consiste solamente en su capacidad de querer un número infinito de objetos diversos. Esta capacidad no supone en él ningún cambio. Dios puede establecer que la cosa querida por él se efectúe en este o aquel momento del tiempo, sin que su querer pierda su eternidad e inmutabilidad. La novedad del mundo no es, pues, excluida, como sostenían los filósofos árabes, por la eternidad del querer divino. En cuanto al comienzo del mundo en el tiempo, Duns cree que la cuestión, desde el punto de vista de la razón, se debe dejar indecisa.